Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar una pequeña reflexión. Como os dije en otras reflexiones, estoy muy ocupado, por eso estoy aprovechando cada momento que tengo para poder hacer cosas, aunque trato de participar en el canal de Telegram o en la página de Facebook a lo largo del día. La realidad es que son pequeños momentos donde salgo de la huerta y entro en la casa, compruebo ciertas cosas o cuando tomo agua, en fin. Y en aquel momento pues también atiendo un poco el ordenador y veo un poco qué es lo que está pasando y comparto, aprovecho para compartir cuestiones. Y ahora tengo un poco de tiempo por la tarde y trato de presentar ante vosotros una pequeña reflexión, pero que tiene mucha profundidad y creo que también está ligada con la última reflexión que tuvimos, el servicio desinteresado a la ley de Dios, que no dejo de estar sorprendido, mis queridos hermanos, ¿verdad? Ahí se presentan tantas verdades con tantísima profundidad. Yo os lo dije en muchas ocasiones, me ha costado muchísimo tratar de entender de por qué nuestro Dios nos dice que al final del tiempo será un pequeño remanente, ¿verdad? Esto para mí ha sido un dolor de cabeza. Me refiero a tratar de estudiar y de entender precisamente este asunto. Y con día que está pasando, cada día que está pasando, por los eventos y por todo lo que veo que está ocurriendo a nuestro alrededor, empiezo a comprender cada vez más, con mayor profundidad, por qué. Porque me doy cuenta que mucha gente, la mayoría de la gente, no quiere saber la verdad. Yo sé que son palabras duras, pero es la realidad. Hay muy poquita gente en realidad que está interesada por la eternidad, para glorificar a nuestro Dios. Esto me trae dolor en el alma, la verdad. Humanamente en muchas ocasiones me siento desanimado, ¿no? Porque pienso, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto tiempo dedicado, verdad? Pero luego me doy cuenta que esta obra no es mía, no es nuestra, queridos, es la obra de Dios. Y Dios necesita hombres valientes precisamente en estos momentos cuando el enemigo de Dios trata de desanimarnos, de tenernos desconectados de la realidad, desconectados de Dios, de tal manera que estemos perdidos. Hoy vamos a tratar una reflexión que nos habla de Elías. Elías sabemos que es un hombre poderoso y con mucho significado para la historia del pueblo de Dios y sobre todo para el remanente final, ¿verdad? Vamos a tratar de entender realidades de su vida y que nos ayuda a entender realidades de la nuestra. Por lo tanto, la reflexión de hoy está titulada Oración y Fe. Vamos a ver qué es lo que trata nuestro Dios de decirnos, ¿verdad? Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, lloró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por espacio de 3 años y 6 meses. Y volvió a orar, y el cielo dio lluvia, y la tierra dio su fruto. Dice, la experiencia de Elías nos ofrece importantes lecciones. Y en verdad es así, tiene muchísimo significado y sobre todo para el tiempo final, ¿verdad? Para estos momentos que vivimos, cuando la apostasía está, diría que total, ¿verdad? Cada día me veo obligado, no me gusta hacer este trabajo en realidad, pero me veo obligado a compartir con mis hermanos en el canal de Telegram apostasías de la iglesia de la Odisea. Y eso nos está diciendo que está
todo está podrido, ¿verdad? Todo está podrido. Solamente hay un pequeño remanente que realmente está interesado para glorificar a Dios y para la eternidad, para el reino de Dios. La mayoría de la gente no realmente he llegado a esta dura conclusión, pero creo que no quiere saber la verdad. Porque cuando se nos presenta la verdad, estamos tan impactados, ¿verdad? Es tan poderosa esta verdad, nos mueve, ¿verdad? Del espacio en el cual nos hemos acomodado y hemos entendido el Evangelio, que nos quedamos en reacción. La verdad es esta. Y hoy vamos a entender qué es lo que en realidad trata de hacer el enemigo de Dios, ¿verdad? Dice, cuando en el Monte Carmelo ofreció la oración por la lluvia y su fe fue puesta a prueba, pero perseveró en dar a conocer su petición a Dios. 6 veces oró fervorosamente y sin embargo no hubo ninguna señal de que se le concediera su petición. Pero con una fe fuerte insistió en su súplica al trono de la gracia. Si se hubiera rendido por desánimo a la 6ª vez, su oración no habría sido atendida, pero perseveró hasta que llegó a la respuesta. Ahora tenemos que entender claramente quién mandó a Elías. Fue Dios, ¿verdad? Sin embargo, dice que su fe fue puesta a prueba. ¿Por qué? Pues porque vemos aquí que Dios no solamente es que había un mensaje para el pueblo de Dios, ¿verdad? Para la apostasía que estaba en aquel momento en el pueblo de Dios, pero que también su fe, su propia fe, la fe de Elías, fue puesta a prueba, porque Dios esperó a ver cuánta fe tiene, hasta dónde va en obedecer, aún sabiendo que el mensaje que llevaba era un mensaje de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, dice, si se hubiera rendido por desánimo a la 6ª vez, su oración no habría sido atendida. Tremendo, ¿verdad? Y nosotros creemos que con una oración, y muchas veces hacemos oraciones típicas, una especie de oración modelo, ¿verdad? Siempre le estamos dando a Dios el mismo rollo y pensamos que hemos orado, cuando en realidad es una comunicación. Y aquí lo que revela es que es una comunicación. Dios mandó un mensaje y Elías fue puesto a prueba, aun teniendo la seguridad que fue enviado por Dios con este mensaje, ¿verdad? Pues esta misma tiene que ser nuestra experiencia, mis queridos hermanos. Y pensemos qué nos ocurre, y muchas veces, y lo hablo por experiencia personal también, ¿verdad? Muchas veces sin darnos cuenta, tratamos de hacer una oración rápida, soltamos ahí como una especie de sermón, ¿verdad? Le decimos a Dios ciertas cosas y ya está. Y creemos que esta oración ya llega, ¿verdad? Pero aquí nos dice que nuestra fe está puesta a prueba, ¿verdad? Dice, tenemos un Dios cuyo oído no se cierra a nuestras peticiones. Y si probamos su palabra, dice, honrará nuestra fe. Dice, si probamos su palabra. Y esto implica una profundidad tremenda, un tremendo entendimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y él dice, en esta condición honrará nuestra fe, como en el caso de Elías, ¿verdad? Y no es sin probarnos. También implica pruebas, ¿verdad? Dice, quiere que todos nuestros intereses se entrelacen con los suyos. Nuestros intereses se entrelacen con los suyos. Y entonces podrá bendecirnos con seguridad, dice. Esto es muy interesante. Porque nosotros creemos otra cosa, ¿verdad? Nosotros casi generalmente nos creemos merecedores de las bendiciones que recibimos de Dios. Pero es muy interesante, esta reflexión no toca esta parte, pero ya que estamos en esto, quiero resaltarlo, porque sí que en otras reflexiones sí nos dice esto. Satanás también bendice, ¿eh? Fijaos en la tentación a Cristo en el desierto. ¿Qué es lo que le promete Satanás? Y vais a ver que cuando estamos cayendo en sus
lazos, en sus trampas, Él también sabe bendecir para engañarnos, para tenernos contentos, ¿verdad? Y creer que estas bendiciones vienen de Dios, cuando en realidad no es así. Porque fijaos lo que nos dice aquí. Dice, Dios quiere que todos nuestros intereses se entrelacen con los suyos. Cosa que es muy difícil, porque claro, en la reflexión anterior precisamente nos decía cómo están las cosas, cómo es la ley de Dios, cómo hemos de trabajar desinteresadamente. Totalmente contrario a cómo entendemos nosotros nuestra fe, ¿verdad? Y dice, y entonces podrá bendecirnos con seguridad, porque entonces no nos glorificaremos cuando la bendición sea nuestra, sino que rendiremos toda la alabanza a Dios. Claro, aquí alguno podría caer en la trampa y creer que no, las bendiciones que yo recibo son de Dios, ¿verdad? Yo lo he dicho en alguna otra ocasión, ¿cómo puedes tú obedecer, servir desinteresadamente y en el mismo tiempo acumular riquezas? Y aquí os voy a dar un ejemplo del joven rico. Pensar en el joven rico. Era rico. Y Cristo, para demostrarle, porque él dijo, ¿qué es lo que me falta? Y Jesús le dijo, deja todo lo que tienes y sígueme. Que es justo lo que nos trataba de decir en la reflexión anterior. Servicio desinteresado a la ley, ¿verdad? A la verdadera ley. Pues nosotros cuando escuchamos esto, damos vuelta para atrás y nos vamos tristes como el joven rico, ¿verdad? Pero si esto es así, entonces, ¿de dónde vienen ciertas bendiciones? Esto es un buen punto en donde creo que deberíamos de pensar, queridos, porque Dios dice, Él nos bendecirá cuando nuestros intereses se entrelazan con los suyos. Y ahí tenemos que entender claramente, ¿los intereses de Dios son mis intereses? ¿Es en verdad así? Porque dice, entonces podrá bendecirnos con seguridad. ¿Por qué? Porque lo que Él me bendice son por estos intereses que son comunes, ¿verdad? Que estos intereses son tanto míos como de Dios. Entonces esta bendición ha de servir a la ley, lo que trató de decirnos en la reflexión anterior, ¿verdad? Y dice, y entonces podrá bendecirnos con seguridad, sabiendo que la bendición que Él da sirve para el propósito que también le sirve a Dios. Amor desinteresado, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo puede uno acumular egoístamente sabiendo que a su alrededor los hermanos lo están pasando mal, ¿verdad? Eso es un buen punto de pensar. Ya sé que no nos gusta, empezando por uno mismo, ¿verdad? Porque hemos sido educados y nuestra mente funciona bajo estas reglas, pero estas reglas vemos una y otra vez que no son las reglas del reino de Dios, ¿verdad? Dice, entonces no nos glorificaremos cuando la bendición sea nuestra, sino que rendiremos toda la alabanza a Dios. Y cuando entendemos alabanza, algunos piensan que tiene que cantarle a Dios. Pero esta no es la alabanza a Dios. Si queremos entender cuál es la verdadera alabanza a Dios, lean o estudien, profundicen en el Isaías 58, capítulo 58. Estudienlo y entonces entenderemos cuál es la alabanza que Dios espera de nosotros. Y vais a ver cómo se entrelaza perfectamente con la reflexión anterior, con el amor desinteresado a la ley. Y entenderemos perfectamente. Y entonces quizás empezamos a entender de dónde vienen algunas bendiciones. Porque algunos de nosotros estamos profundamente errados también en este asunto, ¿verdad? Dice, Dios no siempre responde a nuestras oraciones la primera vez que lo invocamos. Porque si lo hiciera, podríamos dar por sentado que tenemos derecho a todas las bendiciones y favores que nos concedió. Dice, tenemos derecho. Ahora, cuando nos dice esto, en realidad, ¿qué nos dijo antes? Quiere que todos nuestros intereses se entrelacen con los suyos. ¿Y cuáles serán los intereses de Dios? Pues es muy simple, hay que mirar al modelo.
qué hizo el modelo, ¿verdad? En su ministerio. Y vais a ver que él no preservó nada para sí, sino que lo entregó todo. Todo. Por lo tanto, esas bendiciones que Dios nos da han de ser para servir y glorificar a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuáles son estos intereses? Es esta obediencia, mis queridos, es esa muerte al yo, es no pensar uno en sí mismo, sino entregarse por completo a Dios. Y cuando entendemos este hecho, podemos empezar a entender de por qué Dios dice que solamente un grupo pequeño estará de pie en su venida, con un carácter idóneo, simétrico al de Cristo, ¿verdad? El enemigo de Dios no sabe cómo atarnos, tenernos bien atados. A él le da igual que vamos a la iglesia. Esto no le importa. Si entendemos la historia del pueblo de Israel, vamos a ver cómo obró el enemigo de Dios, cómo los llevó a apostasía una y otra vez y cómo nos llevó a nosotros hoy. Porque escuchas cada declaraciones, ¿verdad? Y mis hermanos que están en el canal de Telegram creo que están sorprendidos porque dice que se está compartiendo Gabriel cada cosa que es tremenda. Pero claro, son los doctores de la ley, son gente que proclaman predicar la verdad y están predicando a cuatro vientos la apostasía total. Apostasía total. Y si no estudiamos, como decía un otro laico, ¿verdad? Que compartí en el canal de Telegram hoy mismo, decía, queridos, si no estamos anclados en lo escrito está, aquí difícilmente nos salvaremos. O difícilmente seremos salvos, para ser más correctos todavía. Si no estamos anclados en la verdad, dispuestos a aceptar la verdad, la que fuera, si bien escrito está, es la verdad, seremos puestos a prueba, como Elías, lo acabamos de ver, ¿verdad? Aún teniendo la seguridad de que tenemos el mensaje que viene precisamente de Dios, que somos enviados por Dios, seremos probados, porque nadie entrará en el reino de Dios con un carácter que no es simétrico, conforme con la imagen de Cristo, de Dios, ¿verdad? Dice, en lugar de escudriñar nuestro corazón para ver si hemos cometido algún mal o pecado, nos descuidaríamos y no nos daríamos cuenta de nuestra dependencia de Él y de nuestra necesidad de su ayuda, sino que confiaríamos cada vez más en nosotros. Por esto mucha gente hoy está esperando que pase esta calamidad, ¿verdad?, que está en el mundo hoy, para beneficiar todavía de tiempo y gastar dinero y disfrutar, ¿verdad?, y todas esas cosas. Y no entendemos el momento en el que estamos. Estamos en principio de dolores. Todo grita. Todo, desde la naturaleza, la sociedad, los políticos, las iglesias, todo está revuelto bajo una falsa tranquilidad, paz y seguridad, que lo leímos en muchísimas ocasiones, ¿verdad? Dice, Elías se humilló hasta que estuvo en una condición en la que no quiso tomar la gloria para sí mismo. Recordad que huyó y quería morir. Huyó y quería morir. Dice, esta es la condición en la que el Señor escucha la oración, porque entonces le daremos la alabanza a Él. Y ahora, otra incógnita. Dice, si esta es la condición en la que el Señor escucha la oración, y si yo no estoy en esta condición para darle gloria totalmente a Dios, ¿escucha nuestras oraciones? ¿Entendéis los condicionantes? Dice, esta es la condición en la que el Señor escucha la oración, porque entonces le daremos la alabanza a Él. Y cuando no estamos en esta condición, ¿a quién oramos y quién contesta? Esto es muy interesante, ¿eh? Y puede parecer, estoy sonriendo porque parece broma, pero es realidad, queridos, y nosotros no la tomamos en cuenta. Pero que el enemigo también bendice para tenernos entrampados hasta que pase el tiempo de gracia, y cuando despertaremos,
ya será tarde, ¿verdad? Como las vírgenes que se fueron en busca de aceite y cuando volvieron la puerta estaba cerrada. Pues desgraciadamente mucha gente experimentará esto, desgraciadamente lo digo. La costumbre de ofrecer alabanzas a los hombres es una que resulta en un gran mal. Uno alaba a otro, y así los hombres son llevados a sentir que la gloria y el honor les pertenecen. Y esto está pasando, mis queridos hermanos, cuando te escuchas a los doctores de la ley, maestros, que supuestamente deberían de predicar la verdad especial para este tiempo y para esta iglesia, ¿verdad? Y están predicando apostasías, ¿verdad? Te quedas asombrado. Están tratando de glorificarse a sí mismo, porque por eso están dándole la vuelta a la tortilla completamente, anula el espíritu profecía, la profeta, los eventos finales. ¿A quién alaba esta gente? ¿A quién glorifica esta gente? Que ayer predicaban la verdad y hoy la apostasía. ¿Qué ha pasado entre medio? El enemigo de Dios ha tomado el control. Ni siquiera se da cuenta. Porque estoy convencido que no se da cuenta. ¿Verdad? Está embrujado. No se da cuenta de lo que está diciendo y lo que está haciendo. Está convencido que lo que está diciendo y lo que está haciendo es la verdad. Así obra el enemigo, ¿verdad? Tratamos de estudiar esto. Nosotros creemos que somos libres. Pero no lo somos, queridos. Si no estamos conectados con Cristo, no somos libres, ¿verdad? Dice, cuando exaltáis al hombre, ponéis una trampa a su alma y hacéis exactamente lo que Satanás quiere que hagáis. Y por esto os explicaba en la reflexión anterior también, rechazo por todos los medios cualquier tipo de alabanza, adulación, glorificación. Porque todo tiene que ser para Cristo y esto no es una falsa humildad, es una realidad, queridos. Necesitamos aprender esta lección. Nosotros somos irrelevantes. Si no es Cristo todo en nosotros, estamos muertos. Estamos muertos. Y eso es lo que trata de decirnos. Cuando exaltáis al hombre, ponéis una trampa a su alma y hacéis exactamente lo que Satanás quiere que hagáis. Porque lo hemos matado. Cuando glorificamos a alguien, ¿verdad? Lo matamos. Porque ¿cómo es nuestra naturaleza? ¿Por qué queremos y por qué está pasando lo que está pasando en la iglesia en medio de nosotros? Porque queremos que nos vean, que estemos en el primer lugar, los más listos, los más capacitados, los más. ¿Y de quién es esta obra? Del enemigo de Dios, porque es así como caemos. Llegamos al punto de creer que representamos algo, somos algo. Cuando cuando lo vimos en las reflexiones anteriores, tenemos que pisar con mucho cuidado, porque estamos pisando terreno santo cuando estamos tocando la palabra de Dios, cuando tratamos de transmitir el mensaje que viene de Dios. Muchísimo cuidado. Y hay mucha gente que transmite falsedades, por no utilizar una palabra dura, ¿verdad? Y ni siquiera admite la posibilidad de que esté errado. Y esto es un gravísimo error, porque ¿en quién tiene la confianza? En sí mismo. Él cree. Y no le permite al Espíritu que lo pueda corregir, porque él cree que ya tiene la verdad. Y este es un gravísimo error, ¿verdad? Dice, debéis alabar a Dios con todo vuestro corazón, alma, poder, mente y fuerza, porque solo Dios es digno de ser glorificado. Y ahí nos apunta la ley, queridos. Es que es Dios, en el universo de Dios, es Dios en todos los seres creados el que suple todas las necesidades. Él se encarga de todo, en todos y para todos. Por eso necesitamos que Dios sea glorificado. Él es el único que es digno. Ninguno de nosotros somos dignos de algo, porque separados de Dios
ya deberíamos de tener la experiencia de esta tierra. ¿Qué somos capaces de hacer? Por eso el cielo está asombrado de lo que está pasando en esta tierra, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre con los seres que están desconectados de Dios? ¡Qué locura!, ¿verdad? Y lo vemos, y hoy, y cada día que pasa, más locura. O sea, un sinsentido de lo que nos está pasando. Dice, si comprendiéramos que nuestra salvación costó el precio infinito de la vida del Hijo de Dios. Hablamos sobre esto, no me vuelvo a parar de nuevo. Pero necesitamos entender cuál es este precio infinito. Es decir, es un precio que se irá pagando durante toda la eternidad. Tiene un precio durante toda la eternidad. Este es un sacrificio infinito. Necesitamos entenderlo. Esto tiene una profundidad tremenda que no somos capaces de comprender por ahora en toda su magnitud, ¿verdad? Dice, si comprendiéramos que nuestra salvación costó el precio infinito de la vida del Hijo de Dios, tendríamos una visión más humilde de nosotros mismos. Nuestro Salvador sabía que no había esperanza de redención para nosotros sino a través de Él. Y vino al mundo para ser herido por nuestras transgresiones, para ser magullado por nuestras iniquidades, para llevar nuestro castigo, para que por sus heridas fuéramos curados. Dice, para exaltar al Señor como debemos tener una fe genuina, dice. Una fe genuina que nos lleve a rendir obediencia a la ley de Dios. Y aquí hay otra incógnita tremenda que nos negamos, la gran mayoría de nosotros nos negamos a aceptar. Creemos que ser desobedientes hasta que Cristo viene, seremos salvos. Y la gran pregunta es, ¿tenemos una fe genuina? ¿Creemos que Dios es capaz de obrar en nosotros la perfección de carácter, este carácter idóneo que nos dará entrada en la boda del Cordero, donde nuestra naturaleza será cambiada de nuevo? ¿Podemos llamar la fe que hoy predicamos una fe genuina? ¿Que no creemos que Dios tiene capacidad y potestad para obrar en nosotros santidad? Pues deberíamos de preguntarnos seriamente, porque esta no es fe genuina. Aquí nos dice, para exaltar al Señor como debemos tener una fe genuina que nos lleve a rendir obediencia a la ley de Dios. Hay muchos que dicen tener fe en Dios, pero es una fe que no funciona. Y el apóstol dice, la fe sin obras está muerta. Este carácter semejante a la fe que poseen los ángeles malos, pues creen y tiemblan, pero esta no es la fe genuina. Dice, debemos tener la fe de la Biblia, la fe que obra por amor y purifica el alma. Y cuando dice obra por amor, está estrictamente ligado con la última reflexión. Obra desinteresadamente, y es así como se purifica nuestro carácter. Es así como estamos conectados con el Espíritu y que Cristo puede hacer su obra, a la que Él se ha comprometido, de perfeccionar nuestro carácter. Y esta es la auténtica fe. Eso es lo que dice. Debemos tener la fe de la Biblia. Esta es la auténtica fe. Creer a Dios que Él tiene capacidad y potestad para santificarnos, perfeccionarnos, para llevarnos a la boda del Cordero. Pero para esto necesitamos obedecerle, creerle, actuar con fe, como Elías. Teniendo la Biblia, el mensaje de Dios, vamos a hacer el paralelo para desmenuzar un poco la metáfora, ¿verdad? Elías se fue con un mensaje de Dios al pueblo de Dios apostasiado, pues tuvo la fe que este mensaje venía de Dios. Sin embargo, también fue probado. No era solamente un mensaje para el pueblo apostasiado de Dios, sino que también tenía un mensaje para él mismo. Su fe fue probada. Pues esto mismo tiene que ser para nosotros. Tenemos la verdad, estamos en el lugar correcto, quizás, pero
debemos de tener esta fe que obra por amor desinteresadamente y que está conectado con el Espíritu de Dios y que Dios puede purificar el alma. Puede ser la obra a la que Él se ha comprometido. Esta es la auténtica fe. ¿Y cómo viene? Por medio de la oración. Elías oró 6 veces para que se llegue a cumplir lo que venga la lluvia mejor, ¿verdad? Para que se llegue a cumplir la oración. Oró 6 veces. Pues este es el ejemplo para nosotros también, mis queridos hermanos. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Os invito, como siempre, que la estudiéis por vosotros mismos. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Y si alguno de vosotros todavía tiene algún tipo de inquietud, pues os invito también al canal de Telegram. Es libre, siempre os lo digo. Es libre, se puede entrar y se puede salir a buena voluntad. Si hay preguntas, pues ponedlas allí y entre todos trataremos de contestarlas, ¿verdad? Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.